Reporte 100. El próximo domingo son las elecciones en los estados de Coahuila y Estado de México. Ya están en la parte de cierre de las campañas a la gobernatura en ambas entidades, y para platicar sobre este tema le agradezco a Jorge Aljovín, analista político y consultor electoral. Jorge, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, mi querido Juan Carlos, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. También le agradezco al director del Centro de Investigación de Ciencias de la Universidad Autónoma de Coahuila, Lerins Varela Castro, que esté con nosotros. Lerins, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Jorge. Buen día, Juan Carlos, aquí de tu auditorio. Estamos aquí listos. Muchas gracias. Jorge, ya se coció este arroz y vamos a decir que Morena se queda con el Estado de México o gana el Estado de México y el PRI retiene el Estado de Coahuila. Si atendemos a las encuestas, mi querido Juan Carlos, efectivamente podríamos decir que ya hay un resultado definido tanto en Coahuila como en el Estado de México. Donde me parece que la fotografía está mucho más clara es en el Estado de Coahuila, después de los pleitos y de las disputas internas de Morena y el Partido del Trabajo y también con el Partido Verde, que lo cual nos llevó el fin de semana a conocer que el Partido Verde a nivel nacional declinaba a favor de el Partido Morena y su candidato Armando Guadiana, y esto fue rechazado a nivel local por el Partido Verde, lo cual nos hace ver que el voto se divide en esa entidad y por lo tanto podríamos decir que ya hay un ganador, que podría llegar a ser Manolo Jiménez por parte de la coalición opositora de PAN, PRI y PRD. Por otro lado, vemos que en el Estado de México las encuestas ya nos están perfilando una ganadora a la maestra Delfina Gómez, pero también habrá que decir que podría llegar a ocurrir tal vez un milagro si los indecisos salen a votar, pero me parece que es bastante cuesta arriba y por lo tanto ya quedan muy pocos días. El miércoles terminan las campañas el día 31 de mayo y luego entrarán a un periodo de reflexión que es conocido como la veda, donde nadie se podrá promocionar en principio, pero tú siempre sabes que luego existen ciertas travesuras en materia electoral, donde hemos visto en el último tiempo influencers y distintos tipos de campaña que buscan influenciar en estos días. Por lo tanto, habrá que decir que esta elección es importante en lo simbólico también, porque pone tanto al oficialismo como a la oposición de cara al año 2024 y veremos de qué cuero sale más correas, pero me parece que en principio el oficialismo se quedará con el Estado de México y la oposición se quedará con Coahuila si nada extraordinario pasa. Sí, Lerins, ¿coincide usted con esta apreciación que hace Jorge Aljovín? Sí, así es lo que está manejando Jorge, es de acuerdo a lo que tenemos, ¿no? O sea, todas las encuestas van anotándose y apuntando hacia esos resultados de que el Estado de México pueda llegar ahí Morena y en el caso del Estado de Coahuila, que es el que tenemos aquí, pueda retenerlo el Partido Revolucionario Institucional en esta nueva alianza que pues aclaramos que no estuvo en el 21, esta alianza de PRI-PAN-PRD, ¿no? Porque tienen diferentes visiones. Y en cuanto a lo que decía es efectivo, en el caso del Verde, que iba en alianza con el Partido de la Unidad Democrática de Coahuila, pues el fin de semana fue la sorpresa de que a nivel nacional pues determinaban declinar, o sea, retiraba el sello, pero en la práctica pues todos los candidatos y candidatos que traían en coalición pues decidieron no seguir la línea marcada, ¿no? Entonces ahí hay un problema, igual que pasó con el PT, en el caso de Ricardo Mejía, que también en el momento de que decidieron cómo iban a trabajar, también se mostró en rebeldía y pues se llevó a una parte importante de Morena. Entonces ahí Guadiana pues está yendo solo, ahorita aunque vaya el Verde aparentemente con él, pues no necesariamente son las estructuras, y menos a días de que se ejerce el voto. Eso también puede generar nada más una cuestión que anteriormente habíamos comentado contigo, Juan Carlos,
Sí. En términos del abstencionismo, ¿no? Que pueda en un momento dado, en vez de jalar a las gentes a las urnas el próximo día 4, pues decida que no es muy importante, ¿no? Es más, si piensan que ya hay un candidato ganador, pues a lo mejor se abstiene, ¿no? Pero de todos modos la proyección pues es de que vote arriba del 50%, ¿no? Y en ese sentido, pues de acuerdo a las tendencias de las diferentes encuestas, pues yo creo que las cosas más o menos están definidas, ¿no? Solamente faltaría ver con qué porcentaje de diferencia al final de cuentas se lleva a cabo la votación, ¿no? Pero también podemos subrayar que cuando menos esta se parece mucho en términos de la que pasó en el 2011. Sí. Ya la del 2017, pues esa estuvo muy complicada, muy cerrada, porque era entre el PRI y el PAN, ¿no? Entonces ahorita van aliados, pues entonces deben ser otras condiciones. Sí, ahora Jorge Aljovín, va a quedar la elección de Coahuila, va a tener consecuencias para 2024, específicamente en el tema del Partido del Trabajo, porque la semana pasada el presidente López Obrador llamó al candidato del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía, a no utilizar su imagen. Luego vinieron reclamos de Morena al PT y del PT a Morena. ¿Hay riesgo de que se rompa la alianza entre Morena y el Partido del Trabajo con rumbo al 2024? Diremos que hay peligro de una posible fractura, pero nada que no pueda solucionar el presidente López Obrador. Nos hemos dado cuenta que en el oficialismo hay un centro que es el presidente de la República y todas las decisiones corren alrededor de él. Y sobre todo cuando están candidaturas de por medio y el reparto, como se dice comúnmente, del pastel, me parece que hay pocos incentivos finalmente para el Partido del Trabajo de resquebrajar esta alianza. Obviamente, al final del día lo que estamos viendo son disputas internas que en el estado de Coahuila han demostrado que no siempre en el ámbito local se corre o se baila el mismo son que a nivel nacional. Por lo tanto, me parece que ahí se tendrá que hacer una operación cicatriz, pero nada que deje en riesgo la coalición del oficialismo. Pero también habrá que decir que lo simbólico de la elección en Coahuila es que el morenato va a continuar, no habrá alternancia en esta entidad federativa, al contrario de lo que parece que se esboza en el Estado de México, donde debemos decir que hay más de 90 años con un partido en el poder que pudiera romperse esa hegemonía, y también algo simbólico e importante, esa entidad federativa será gobernada por primera vez por una mujer, no importando el color político que gane al final del día. Pero me quedo algo con lo que dijo Lerin. Me parece que aquí hay algo muy, muy importante, el porcentaje de votos que de distancia que exista entre ambos partidos políticos, entre ambas coaliciones, entre oficialismo y la oposición, sobre todo en el Estado de México. Me parece que una derrota por más de 10 puntos por parte de la oposición la deja en estado de coma, en un knockout técnico de cara al año 2024, por lo que me parece que una distancia que fuera menor a 2 dígitos pudiera todavía darle una narrativa de señalar que fueron aplastados por una elección de Estado, pero que lograron recortar ventajas. Por eso me parece que esto es muy importante. No solamente hay que ver quién gana o quién pierde, sino que de qué manera también se pudieran dar los resultados el próximo domingo, y eso será digno de análisis, sobre todo porque si hay una diferencia abismal entre la coalición de gobierno y la coalición de oposición, me parece que esto le dará la narrativa a Andrés Manuel López Obrador de decir que ya está todo decidido en el 24 y que habrá que poner las fuerzas y la energía en el plan C por un voto masivo a Morena. Por otro lado, si la oposición recorta y la distancia es menor a 1 dígito, me parece que podría existir todavía narrativa de decir que hay ciudadanos que se ponen al frente del gobierno y que pudiera existir alguna posibilidad, pero sobre todo mejorando el método de selección que han propuesto los partidos de oposición, que me parece que si lo revisamos piden 1 millón de firmas disperso en 17 entidades federativas. Me parece que esto supera sobre todo hasta los propios partidos de
de oposición que no tienen ni esa cantidad de militantes en sus filas. Por eso será muy importante la manera en que se dan los resultados, y en dado caso que se diera un milagro y que la oposición ganara el Estado de México, me parece que eso pone muy interesante la elección del año 2024 y a tiro de cañón para que nada esté decidido y que la moneda esté en el aire, pero me parece que eso va a ser bastante difícil de cara al próximo domingo. Sí, sería desastroso que perdiera la oposición las dos, o sea, la oposición, me refiero a la Alianza Va por México, las dos gubernaturas, pero todo parece indicar que van a retener Coahuila, es decir que rumbo al 2024, si retienen Coahuila, como parece que va a ocurrir, Lerins Varela, se puede decir que a la Alianza Va por México se le mueve una patita de perdida para la elección del 2024. Bueno, lo que pasa es que desde esa perspectiva, propiamente en lo local, pudiera decirse que las cosas le estarían yendo bien a los actuales inquilinos del Palacio Rosa. Sí. Pero también debemos de considerar que los candidatos que hoy están dispersos, que son 4, uno que es por el PRI-PAN-PRD y los otros 3 que dependen precisamente de los partidos que van a jugar en la alianza para el año que entra. Y como lo decía Jorge, pues esa es una cuestión que no va a afectar, porque la gente que está ahorita votando por el PT, pues es gente del PT y de Morena, principalmente de Morena. Entonces el año que entra es otra elección. Lo mismo pasa con el candidato de Unidad Democrática y el Verde Ecologista, que es exactamente lo mismo, que ahorita están en una situación de confrontación o diferencias con la dirigencia de Morena. Esa es otra cosa. Para el año que entra, por eso comentábamos y Jorge lo ratificó, pues depende de cuánto tengas la diferencia. Nosotros estamos convencidos de que si hubieran ido juntos como en el 21, que es UDC, PRI, PT, Verde Ecologista y el caso de Morena, pues ahorita estarían cerradas las elecciones, ¿eh? Sí. Eso sí, no lo dudamos, ¿no? Pero se dividieron y tenemos eso. Pero eso no va a afectar el proceso propiamente del año que entra. Posiblemente les abra puertas, en este caso al PRI, permita que el PAN sobreviva porque iba a la baja en Coahuila, y en el caso del PRD, pues el PRD prácticamente no saca ni el 1% nacional, no digo estatal, así que pues estamos en una situación de que los porcentajes son importantes, pero no son determinantes para lo del 2024, ¿no? Les agradezco mucho, Lerins Varela Castro, director del Centro de Investigación de Ciencias de la Universidad Autónoma de Coahuila, Jorge Aljovín, analista político y consultor electoral, que hayan estado con nosotros para analizar las elecciones del próximo domingo. Estamos en contacto para futuras conversaciones, si les parece. Muchas gracias. Saludos, Juan Carlos. Gracias. Saludos, Jorge. Igualmente, hasta luego. Hasta pronto. Reporte 100.